efectivamente, pues el miedo no anda en burro, ¿eh? Donald Trump volvió a montar su numerito favorito. Primero, amenazar al mundo y luego vender como gran maniobra lo que en realidad parece una retirada nerviosa. Hoy, señoras y señores, hoy se cumplía la fecha límite del alto al fuego con Irán y durante días, este desgraciado que desafortunadamente encabeza el régimen neofascista acá en los Estados Unidos, quiso presentarse como el hombre fuerte que tenía a Teherán contra las cuerdas. Pero a la hora de la hora, a la hora de la verdad, no hubo nueva demostración de fuerza, no hubo golpe definitivo, no hubo esa supuesta autoridad imperial que tanto presume en sus discursos y en su red social. Lo que hubo fue una extensión del alto al fuego pedida, según el propio Trump, por Pakistán. Eso es lo que dice Trump, ¿no? Que no, es que Pakistán me lo pidió y no sé qué, no. Mientras Washington, D.C. espera una nueva propuesta iraní y mantiene activas sus fuerzas y el bloqueo. O sea, otra vez la fanfarronería terminó en prórroga. Y mire usted qué revelador. Cuando alguien de verdad está ganando, pues no suele necesitar explicar tanto su fuerza, ni patear el bote, ni disfrazar de estrategia una pausa de último minuto. O sea, así de sencillo. Trump anunció que prolonga la tregua hasta que se presente una propuesta y concluyen las conversaciones, pero al mismo tiempo dejó claro que no renuncia a la presión militar. Eso no suena a victoria rotunda, suena más bien a un hombre atrapado entre su propia retórica incendiaria, los riesgos de una escalada regional y el temor de cargar con el costo político, económico y militar de otra guerra abierta en Medio Oriente. Porque, mire, una cosa es jugar al comandante supremo desde su red social, la red pedorra que tiene esta de Truth Social, y otra muy distinta es meterse hasta el cuello en un conflicto que pues puede incendiar todavía más al estrecho de Hormuz, disparar la atención regional y complicar la vida al planeta entero. Y si algo terminó de desnudar la escena fue la respuesta iraní. Desde Teherán, esto fue lo más duro, ¿eh? No le contestaron como se le responde a un vencedor, sino como se le habla a alguien que está tratando de recomponer la postura después de no haberse atrevido a rematar. El asesor Mahdi Mohammadi respondió que los perdedores no ponen condiciones, así dijo, ¿eh? Los perdedores no ponen condiciones y advirtió que prolongar el asedio no es distinto al bombardeo. Más allá de la dureza retórica propia de este conflicto, el mensaje político fue demoledor. Irán no compró el relato trumpista de superioridad, no aceptó que Washington marque unilateralmente el ritmo de la negociación y además dejó sembrada la sospecha de que esta extensión puede ser solamente la compra de tiempo para un golpe sorpresa. Es decir, Trump quiso aparecer como el árbitro del conflicto y terminó siendo retratado por su adversario como un jugador inseguro, oportunista, poco confiable y que se va con la cola entre las patas. Como le digo que el miedo, como decimos los mexicanos, el miedo no anda en burro. Eso es precisamente lo que vuelve tan ridículo y tan peligroso a este personaje. Trump lleva años construyendo su imagen pública sobre la idea del macho impredecible, del negociante despiadado, del supuesto genio que intimida a todos con una mezcla de amenazas, vulgaridad y propaganda, pero una y otra vez la realidad le rompe el libreto. Porque gobernar a punta de desplantes sirve para dominar un mitin, para intoxicar a su base de bobos, pues estos ignaros muy pedestres de los MAGA, para intoxicar esa base o para asustar a los republicanos dóciles. No necesariamente sirve para doblegar a un Estado que también juega duro, que extiende el valor estratégico del tiempo y que no está dispuesto a sentarse a negociar bajo la lógica de la capitulación. Por cierto que Reuters reportó precisamente que Irán rechaza conversaciones encaminadas a la rendición y ha estado condicionando cualquier diálogo a que Estados Unidos abandone su política de presión y amenazas. Ahí está el corazón del asunto. No lo doblegaron, no ganaron la guerra como de costumbre, ¿no? De costumbre. Trump quiso poner condiciones desde una posición de supuesta fuerza absoluta y del otro lado le respondieron que no reconocen esa fuerza como decisiva. Y hay además un detalle político que a Trump siempre le estorba.
el miedo se anda en burro. Porque detrás del discurso marcial hay cálculos, hay dudas, hay límites. Sabe que una conflagración mayor puede salirse de control. Sabe que el costo económico de mantener al mundo en vilo puede convertirse en un boomerang. Y sabe también que un conflicto prolongado podría exhibirlo no como conquistador, sino como el responsable de otro desastre histórico. Yo creo que ya podemos ponerlo así. El tipo ya es el responsable de no uno, sino un chingo de desastres históricos. ¿Usted qué opina? Por eso extiende, por eso pospone, por eso amenaza mientras negocia y negocia mientras amenaza. No porque sea el maestro del ajedrez. Por cierto, el ajedrez se inventó en Irán, en Persia. Pero bueno, no porque sea el maestro del ajedrez, sino porque su política exterior se parece demasiado a él mismo, impulsiva, egocéntrica, aparatosa, profundamente inestable y estúpida. Así de sencillo. Trump extendió el alto el fuego porque a la mera hora se echó para atrás y encima recibió desde Irán una respuesta humillante. Los perdedores no ponen condiciones, le dijeron. Qué golpe más brutal para esa mitología del hombre invencible que él mismo se fabrica todos los días. Quiso aparecer como el dueño del tablero y terminó viéndose como alguien que amenaza mucho, retrocede bastante y todavía espera que el resto del mundo le aplauda la retirada como si fuera una genialidad estratégica. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Y esta vez, además, con eco internacional. Y por eso saludo con muchísimo gusto a mi amigo, al doctor Alessandro Pagani. Ya sabe, pues él es escritor, es analista político. ¿Cómo estás, Alessandro? Bienvenido aquí a Con Toño Ruiz. Creo que está tu micrófono cerrado, no te escuchamos. Hola, querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues vamos a entrarle sobre esos acontecimientos geopolíticos a la orden. Sí, si podrías bajar un poquitito más tu cámara para que podamos ver tu ¿Sí? rostro. Ahí estamos perfectos. Ya que todo, mire, aquí en Con Toño Ruiz no tenemos los grandes productores, ni los jefes de piso, ni los editores, y todo lo hacemos en tiempo y forma, porque insisto, estamos al nivel del pueblo. Pues, ¿cómo ves, Alessandro? ¿Cómo ves esta nueva estupidez de Donald Trump? Con la cola entre las patas se extiende el cese al fuego, al mismo tiempo que Irán le dice, pero un momento, los perdedores no ponen condiciones. Pues por supuesto, claro, que los perdedores no ponen el orden de lo que son las conclusiones de una guerra, pero la pregunta es si esta guerra ha terminado realmente o estamos frentes a una primera fase donde claramente estamos viendo que aquel estado profundo que ha sumergido completamente el mismo Trump, porque como tú mencionabas y lo hemos mencionado muchas veces, este Narciso moderno de Trump, que hablaba al comienzo dentro de su campaña electoral de una lucha sin límites por parte de su administración al tomar el poder en Estados Unidos en contra de aquel estado profundo. Veamos que de lo contrario él se sometió completamente a esos intereses de ese estado paralelo que hay en Estados Unidos. Por supuesto, no soy yo a denunciar esta situación, sino que desde una perspectiva de honestidad intelectual, como Tucker Carlson, que lo ha dicho en sus transmisiones, que pide perdón por haber promovido, por haber estado como simpatizantes de esas políticas trumpianas. Claro que hay también, mira, yo quiero hacer una paréntesis, como siempre, Tonito, tú sabes que yo amo México, yo me siento mexicano, adoptado con México, que es una nación que ha abierto sus brazos, me ha abrazado desde una perspectiva política. Tú sabes que mi esposa es mexicana, por eso que yo amo México. Por supuesto, México es mi esposa es México, pero siempre tengo y llevo dentro de mí ese arraigo, esta cultura, esas tradiciones, ese amor
que es el amor que tienes también tú, por supuesto, que vives en Estados Unidos, me puedes entender, que es por Italia. Yo soy italiano, yo extraño mi Mediterráneo, yo extraño mis Alpes, yo extraño las calles donde he crecido, en Milano, extraño mis amigos, extraño mis parientes, mi familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que yo quiero desviar, porque todo es geopolítica, todos estamos hablando de un occidente colectivo claramente, y quiero entrar dentro de los que son también las contradicciones, supuestas contradicciones que hay entre ya un occidente que no parece muy colectivo, que es la Unión Europea y Estados Unidos. Y por supuesto, en particular, quiero focalizarme en lo que es esta, yo llamo una esquizofrenia estratégica de Europa, y por supuesto esa lección civilizatoria sobre el estrecho de Hormuz. Voy con despacio, pero en forma concisa, exacta y contundente para que todos nos entiendan. Y voy a tomarme 5 minutos, si me lo permite, querido y estimado Toño. Claro, adelante. Mira, Toñito, pasemos ahora a un escenario europeo, porque allí se manifiesta, yo creo, con una crudeza, la misma lógica que opera lamentablemente en nuestro México querido, solo que a escala continental. Italia y la Unión Europea, que viven esa esquizofrenia estratégica que ya no puede disimularse bajo una retórica patriótica. A ver, Giorgia Meloni invoca el espíritu de una pasión de la voluntad anunciana y defiende una supuesta soberanía al negar a Washington el uso de bases italianas para operaciones contra Irán. Sin embargo, pocas semanas después se sienta con Zelensky en Roma y profundiza la cooperación en la producción y suministros de drones que atacan territorio ruso. Esa doblez no es incoherencia personal o doble moral, es la expresión política de una contradicción estructural irresuelta en el corazón del mismo proyecto europeo. Gramsci hablaría aquí de revolución pasiva a escala supranacional, es decir, esa Unión Europea, Maastricht, Bruselas, que no destruye los estados-nación, los vacía desde adentro, convirtiéndolos en administradores locales de una agenda que ya no es suya. Meloni, por supuesto, representa la ilusión de una soberanía dentro de un marco que lo hace imposible. Por un lado, el gesto soberano, por el otro lado, la subordinación material a la OTAN y a la Agenda 2030. El resultado es una Europa que arrastra voluntariamente hacia una guerra que no puede ganar y que además destruye su propia base industrial y energética. El Ministerio de Defensa ruso, justo hace unos días, con su informe del 15 de abril del 2026, si no me equivoco, simplemente ha hecho visible lo que Bruselas pretendía mantener en la opacidad más de 20 empresas en 12 países europeos, incluida Italia. A ver, no se trata de ayuda humanitaria, se trata de la transformación gradual de Europa en una retaguardia logística de una guerra de desgaste, proxy. Y aquí aparece el verdadero núcleo filosófico del conflicto, la modernidad occidental, que ha convertido la guerra en un negocio cognitivo militar, donde aquellos y mal llamados derechos humanos se invocan para justificar la destrucción de otros derechos humanos. A ver, frente a esta esquizofrenia, Europa se levanta. Esta esquizofrenia europea, lo que estamos viendo es que, por supuesto, a través de esta batalla que se está dando en el estrecho de Hormuz con Irán, que no es un régimen teocrático, como quieren vendernos y como repiten el discurso occidental, sobre todo de los medios de comunicaciones, de las academias a nivel universitario y todos estos, sino que es Irán un estado-civilización, es decir, un heredero de Persia. Irán encarna, por supuesto, una continuidad histórica que Occidente ha perdido completamente. Cuando Ciro el Grande, y hablamos un poco de historia,
conquistaba pueblos y que no los sometías a una homogeneidad abstracta. ¿Qué hacía? Por supuesto, le reconocía derechos colectivos, culturales y religiosos. Esta es la gran antítesis filosófica, donde Irán defiende una concepción de los derechos como derechos de los pueblos y de las civilizaciones, mientras Occidente defiende derechos del individuo abstracto y de las corporaciones. A ver, el estrecho de Hormuz es en este sentido el arma geopolítica más poderosa que posee la República Islámica de Irán. Y al mismo tiempo es aquella demostración más clara de la hipocresía ontológica occidental. Controlar el 21% del petróleo mundial no es solo una cuestión comercial, es una herramienta civilizatoria de disuasión. Irán no amenaza con cerrar el estrecho por capricho, lo hemos visto, lo hace para recordar que la soberanía energética no es negociable cuando se enfrenta a un imperio que bajo la bandera de aquellos derechos humanos ha bombardeado Belgrado durante 78 días, ha destruido Irak, Libia, ha matado a Slobodan Milosevic, Saddam Hussein, tienes en la cárcel Mladic, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha celebrado en vivo el linchamiento de Gaddafi. Lo recordamos con aquel célebre Veni, Vidi y Vinci de Hillary Clinton. Esa modernidad arcaica, centrada en Occidente, Tonio, que habla de derechos de género y derechos corporativos, mientras olvida los derechos de los pueblos, es lo que hoy impulsa aquella y mal llamada Agenda 2030. George Soros, sus hijos Alex, BlackRock, entre otras las élites transnacionales que no defienden la humanidad. Lo que defiende es un orden donde los estados-nación se convierten en simples plataformas logísticas al servicio del capital financiero. Irán, y concluyo, Toño, en cambio, representa la continuidad de una civilización que entiende que la verdadera seguridad es la seguridad civilizatoria. Aquella capacidad de un pueblo para decidir su propio destino sin pedir el permiso al imperio. Resumiendo, Europa, atrapada a su esquizofrenia política y estratégica, que no logra ver que con su alineamiento incondicional con Washington la está llevando al suicidio estratégico. Y México, ¿cuál es la lección, Toño? Debe aprender esa lección que es la soberanía, que no se defiende con gestos, se defiende con una clara comprensión de que el mundo multipolar que están haciendo, esa neutralidad no existe. O se es parte del polo. Por favor, suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Emergente o se es plataforma logística del polo en decadencia. Hay que ser partisanos y no ser indiferentes en lo que está pasando. Vivo sono partigiano, diceva Antonio Gramsci. Gracias, Antonio. No, y te iba a decir, efectivamente, ¿no? Todo está sobre la mesa, todo está sobre el tablero. ¿Tú consideras que después de que Estados Unidos termine ahí, ¿no? De salirse de esa guerra con la cola entre las patas, con el Trump entre las patas, haya de alguna u otra forma alguna represalia por parte de Irán, de China, de Rusia? No te escuché bien la pregunta, si me la puedes repetir, que hubo como se congeló. Oh, lo siento, te preguntaba que ahora que Estados Unidos salga con la cola entre las patas junto con el Estado político de Israel, con el Trump entre las patas de Irán, ¿crees que hay algún tipo de represalia por parte de precisamente Irán, Rusia o China? Mira, lo que yo veo es que Irán, Rusia,
como México, como todas las naciones así llamadas justamente rebeldes que se oponen a este fascismo neoliberal que ha convertido el planeta Tierra desde la caída de la Unión Soviética y anteriormente con lo que es la crisis en los 70, siempre por los recursos estratégicos, los Chicago Boys y todo lo que se ha venido creando con esta globalización criminal del capitalismo transnacional y de la financia globalista. Y por lo tanto yo no veo en Irán un objetivo estratégico de represalias en contra de los pueblos. Lo que están haciendo Irán, Rusia, China es reconfigurar un nuevo orden que ni siquiera desde una perspectiva de los marcos conceptuales geopolíticos podemos definir como reformistas, sino que ellos lo que están intentando hacer es restaurar una legalidad internacional, porque no es Irán, no es Rusia, no es China, no es México, no es Brasil, no son los pueblos que resisten el mundo que han bombardeado y están haciendo un infanticidio y genocidio, por ejemplo, en Gaza, o que han lanzado 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en el agosto del 1945. Claro que cuando nosotros escuchamos las palabras y los discursos imperiales, terroristas, criminales, genocidas por parte de Trump que asombra la humanidad entera cuando dice que una civilización entera se va a acabar en una noche, porque sabemos que los únicos en el mundo que han utilizado estas armas nucleares de destrucción masiva no es Irán, no es Rusia, no es China, no es Brasil, no es México, no hay dentro de la estrategia políticas de las naciones que estoy mencionando un genocidio o un asesinato. Claro que tampoco dentro de esto ese estado profundo que hay objetivos estratégicos de destruir el mundo, porque lo que quieren hacer es expropiar los recursos naturales humanos a través de guerras, restablecer un orden imperial de acumulación y de dominio para controlar todo el comercio a nivel internacional. Irán resiste como Estado civilización, utiliza, por supuesto, el estrecho de Hormuz como arma estratégica dentro de lo que es las relaciones comerciales. El daño futuro que hay, aunque que a pesar que fuera que posiblemente Irán abriera este estrecho de Hormuz, se necesitarían por lo menos 45 días para que los barcos a nivel internacional pudieran ponerse de nuevo en una actividad plena y orgánica de todos los que son las rutas comerciales. Por eso que esta crisis energética va a llegar muy fuerte en todo lo que es Occidente y por supuesto también a nivel internacional. Hay pueblos como México que han vivido en la crisis conjuntural orgánica porque son víctimas como pueblos naciones y pueblos oprimidos de aquel imperio que es Estados Unidos. Lo veamos con lo que es el robo de mitad del territorio de México por parte de Estados Unidos y claramente esto es un continuo que veamos desde el pacto constitucional que se dio con esta águila bicéfala, un pacto, un bloque estructural azul pitaya donde veamos republicanos con una concepción más azul, con los demócratas con un color pitaya, es decir, que no es abstracción, sino que es básicamente esa política y tendencias de un mismo proyecto político imperial. Irán sigue resistiendo. Irán lo ha dicho claramente cuando Trump amenazó a la Meloni diciendo: yo hablo a través de esta entrevista con el Corriere della Sera, que es el periódico de la burguesía italiana, a 1 millón de italianos que leen ese periódico. Nosotros queremos saber si el pueblo italiano está dispuesto a aceptar que Irán desaparezca Italia de un día al otro, porque eso es lo que van a hacer si tienen armas nucleares. Irán respondió contundentemente que ellos no tienen intenciones y objetivos estratégicos de
destruir la humanidad, tampoco destruir Italia. Aman Italia, hablan el pueblo italiano, aman también lo que es la cultura, las ciudades, etcétera, etcétera. Esto ha llamado mucho la atención dentro del pueblo italiano, que se está despertando claramente porque entiende Toño, que esta guerra no es la guerra de Irán contra los pueblos, sino que es una guerra de resistencia en contra de una dictadura mundial globalista que va más allá y a nivel supranacional de lo que son los intereses soberanos de los pueblos naciones, como Irán, como puede ser México, otro estado civilización, heredero de grandes civilizaciones mesoamericanas, la Grande Anáhuac, los mayas, los aztecas, entre muchas otras. Por lo tanto, es importante entender que hoy, claro, quieren destacar, hacernos creer esa imagen de un Irán que va en contra, que tiene objetivos y represalias y de venganza contra los pueblos, porque eso es el objetivo smithiano de crear un amigo-enemigo. Se necesita para poder llevar adelante la agenda del 2030 y sobre todo esa política globalista, fascista y neoliberal, se necesita de crear un enemigo, y claramente este enemigo viene desde el occidente colectivo, creando y armando como siempre el enemigo eslavo, el monstruo ruso, el monstruo iraní, el monstruo persa, el enemigo latino que va en contra de los intereses de aquella América profunda, y lo veamos en Estados Unidos con lo que es el ICE, ese diseño y fabricación de un enemigo interno que serían los trabajadores mexicanos. Yo no creo absolutamente que Irán vaya a hacer represalias en contra de los pueblos naciones. Defiende su soberanía como es justo que sea cuando tienes un invasor a la puerta de tu casa, mi estimado Toñito. Algo me llamó mucho la atención de lo que planteabas en el tweet de invitación a esta conversación que vamos a tener. Y es esto que, bueno, te mencionaba que a lo mejor íbamos a platicar también del incidente en Teotihuacán. Casi al culminar con tu tweet, mencionas, todo es geopolítica y todo está conectado, precisamente al hablar del incidente en la pirámide de la Luna, la escalada en Irán, la crisis en el estrecho de Hormuz y la esquizofrenia estratégica de Italia y Europa ante Ucrania, Rusia e Irán. ¿A qué te refieres con que todo es geopolítica y todo está conectado, doctor? Sí, a ver, eso de que lo que pasó, por ejemplo, con las pirámides de la Luna y todo lo que es geopolítica, porque todo está conectado, como tú mencionabas, no hay nada, son movimientos telúricos que se presentan desde mucho tiempo, y sobre todo desde este nuevo año, entre comillas, porque no hay un inicio y un término de lo que es un año, de un calendario muy occidental. Todo sigue en forma muy lineal dentro de lo que es también esta tensión, esta psicosis de masa que nos quieren provocar a nivel masivo, donde no quieren que nosotros pensamos, o que sobre todo nosotros creamos en algo que podemos como abrazar, donde podemos sostenernos como dentro de una hipnosis, donde podemos encontrar una forma para salir de todo lo que es las barbaridades y las monstruosidades que se presentan a nivel internacional. Entonces se presentan tantas perspectivas. Claramente hay un escenario donde todo el tiempo estamos en una tensión continua, porque parece que estamos a un minuto de la medianoche de una catástrofe nuclear. Por supuesto, esta gente tiene armas nucleares, pero lo repito porque es muy importante, valga la redundancia, este concepto, la burguesía internacional, los oligarcas, ese estado profundo no tiene como objetivos destruir la humanidad, sino aprovechar, explotar sus recursos naturales y económicos. Y por supuesto, frente a una opción que nos quieren vender todo el tiempo para tenernos alertados bajo tensión, bajo psicosis, básicamente nos venden la opción
preparación de un Armagedón que receta completamente la humanidad entera y el planeta entero. Yo creo que como analista, como filósofo, como histórico, desde un marco conceptual histórico de la verdad histórica y filosófica, yo creo que llegaremos muy pronto a una solución Hong Kong. Una resolución Hong Kong donde habrá un pacto entre todos estos bloques que veamos. De un lado ese Estado profundo y del otro lado lo que es el bloque de la industria tecnológica militar y farmacéuticas de Estados Unidos. Y claramente todos estos movimientos telúricos lo veamos también en la estrategia de la atención como dispositivo ontológico de la guerra cognitiva en este siglo XXI. Toño, ¿qué quiero decir? Mira, la estrategia de la atención y la pirámide de la luna, tal como fue teorizada y practicada en la Italia de los años de plomo, nunca fue simplemente un instrumento represivo. Fue y sigue siendo un dispositivo ontológico de carácter filosófico y político gramsciano, una forma de revolución pasiva que opera en el terreno de la hegemonía cultural, antes de que pueda consolidarse cualquier contrahegemonía. Gramsci lo vio con claridad. La guerra de posesión no se libra en las trincheras físicas, sino en las trincheras de la conciencia colectiva. Hoy esa guerra se ha vuelto cognitiva. Ya no necesitamos bombas en plazas públicas para crear el terror, como ha pasado en Italia con Plaza Fontana, Brescia, etcétera, etcétera. Basta con un acto simbólico en un sitio sagrado mesoamericano, como la pirámide de la luna, para activar el mecanismo de la psicosis de masa y forzar una reconfiguración del sentido común. ¿Qué quiero decir, Tonieto? Pensemos filosóficamente. Hegel hablaba de la astucia de la razón. La historia avanza mediante contradicciones que parecen caóticas, pero que tienen un propósito. Marx lo materializó en la lucha de clases. Gramsci lo llevó al terreno de las superestructuras y nos enseñó que la dominación moderna no se sostiene solo con cohesión estatal, sino con la fabricación del consenso. A ver, la estrategia de la atención contemporánea es la culminación de esa lógica. Fabrica el enemigo para fabricar el consenso. Crea un fascista identitario virtual para justificar un antifascismo preventivo que en realidad deslegitimiza cualquier afirmación soberana que escape del marco liberal globalista. En el caso específico de Teotihuacán, el acto no es caótico, es performativo. El supuesto lobo solitario no actúa en el vacío, se convierte en el actor de un drama cuidadosamente guionado donde el odio racista xenófobo se exhibe públicamente para generar una reacción en cadena, rechazo inmediato, llamada a la seguridad global, criminalización preventiva de cualquier discurso soberano. Es la dialéctica del amo y el esclavo llevada al terreno digital y mediático. El amo, es decir, el dispositivo de poder transnacional, no necesita aparecer, basta con el del esclavo, que es el agente instrumentalizado, que ejecute el gesto para que el amo obtenga el consentimiento pasivo de las masas. A ver, aquí radica la novedad filosófica de este siglo XXI. Es la estrategia de la atención que se ha vuelto autopoética. Ya no requiere una cadena de mando visible. Basta con insertar a través de la dark web o de algoritmos de radicalización un perfil vulnerable en una galaxia ideológica preexistente y dejar que el mecanismo haga su trabajo. El resultado es un acto que parece individual, pero que produce efectos estructurales, aislar las posiciones más consecuentes de soberanía dentro de la cuarta transformación, obligar al Estado mexicano a replegarse hacia protocolos de seguridad importados del norte y sobre todo impedir que México piense su destino fuera de binarismo, progresismo, globalismo versus fascismo trumpista.
Esa es la verdadera guerra cognitiva, no la difusión de fake news, sino la colonización del horizonte del sentido. Se trata de que la sociedad mexicana internalice que cualquier afirmación de soberanía nacional es por definición sospechosa de autoritarismo. Y aquí Gramsci, Tonito, nos da la clave. Cuando la hegemonía se vuelve sentido común, la contrahegemonía parece locura. Por eso, el acto de Teotihuacán, a mi forma de ver, no busca solo terror, busca redefinir lo pensable, busca que la cuarta transformación quede atrapada en una disyuntiva falsa que la impida avanzar hacia una soberanía plena, absoluta, extunc y erga omnes, en el marco multipolar que se está gestando. Concluyo. En síntesis, Tonito, la estrategia de la tensión ya no es un episodio histórico, es la forma misma que adopta hoy la dominación en la era de la guerra cognitiva, y solo una teoría crítica avanzada capaz de desmontar estos dispositivos nos permitirá recuperar la capacidad de pensar la soberanía mexicana más allá de los conceptos y de los marcos conceptuales impuestos desde afuera. Yo creo esto, Toño, no sé tú cómo lo ves. Sí, yo he estado, vamos, muy reflectivo sobre lo que ocurre ahí en Teotihuacán. Me parece que efectivamente no podemos descartar ningún tipo de pensamiento al respecto. El tener a un sujeto ahí haciendo estos planteamientos con un acento muy cuestionable. Vamos, el acento es mexicano, pero sus modismos y conjugaciones son, pues vamos, al estilo españoles de España. El tener esta planeación de hace años, porque creo que reservó la habitación hace algún tiempo, la habitación en la que se mantuvo durante varios días antes de cometer este horrendo acto, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que nos hacen reflexionar en el trasfondo que existe. Y esto que nos planteas tú, Alessandro, es muy importante y no podemos, insisto, ¿no? Tampoco descartarlo. El de alguna u otra forma desestabilizar mediante este tipo de actos, de situaciones que inmediatamente la ultraderecha atribuye, a pesar de que el tipo está identificado plenamente con la ultraderecha, atribuye al progreso, atribuye a la izquierda. El tipo realiza este incidente en el cumpleaños de Hitler, en otro aniversario más de la masacre de Columbine. Se le sorprendió varias veces en redes sociales haciendo la seña nazi, la seña fascista, ¿no? El saludo nazi. Vamos, su literatura que le encuentran es literatura de ultraderecha, racista, y precisamente en este discurso que hace, pues no es un discurso en contra de los europeos, es un discurso xenófobo en lo general, ¿no? Y la ultraderecha se ubica con la xenofobia, ¿no? O sea, el discurso que lanza no es antiimperialista, no es anticolonialista, es un discurso xenófobo per se. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, fíjate que yo ayer fui a buscar un poco la noticia, cuando la leí, pues me encontré un poco como desprevenido porque no me imaginaba algo así, y encontré la foto de este atentador de las pirámides de la luna, se lo puse en el motor de búsquedas, inteligencias artificiales, todo, pam, 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 y me sale otros personajes que en el 2023 fue dentro de los que eran las noticias. Pues no es central decir el nombre de esta persona, pero yo no sé cómo y por qué salió este otro personaje, probablemente por una similitud en rasgos. Sabes que nosotros sabemos que estas inteligencias artificiales nacen desde conceptos étnicos, racistas y xenófobos,
xenófobos y entonces piensan que todos los italianos tienen unos rastros iguales, los latinos iguales, los africanos iguales, y en eso estamos lamentablemente. Pero es impresionante que sale que hay efectivamente como un movimiento subterráneo, una tendencia dentro de lo que es la dark web, las redes sociales y sobre todo las mensajerías como WhatsApp y Telegram, donde hay estos grupos identitarios que hablan todo esto. Entonces yo pensando, me vino en mente una película que es la historia real de algo que ha pasado en Varsovia, en Polonia, que es Haters, que básicamente esta serie donde se muestra un personaje que es una persona inestable, que es una persona con problemas sociales, familiares, de trabajos, un personaje antisocial, completamente desconectado desde una perspectiva cognitiva, mental, donde completamente está encerrados en sus casas jugando a videojuegos y se conecta desde la dark web y se relaciona con un estado profundo y paralelo polaco que lo pone como agentes activo o idiota útil para actuar como personaje sujeto directo del asesinato de lo que era el candidato alcalde de la ciudad de Varsovia en Polonia. Yo quiero untar todo esto porque los paralelismos son muchos. Cuando yo hablo de psicosis de masa, también yo creo que hay que hablar de lo que es la psicosis. En otros días leía un artículo muy interesante donde se comentaba que en Italia, en Milano, en mi ciudad, un equipo médico increíble, Tonito, no sé si tú lo leíste, algo maravilloso, la ciencia, cosa que puedes hacer. Había un señor de unos 70 años, creo, que tenía que ser operado por un cáncer, creo, si no me equivoco, un cáncer en el colon, y por su edad no podía hacer una operación bajo anestesia total y general, por supuesto. Entonces el equipo pensó utilizar la hipnosis en lugar de la anestesia general para operarlo. Y bueno, le hicieron todos los análisis previos para ver si este señor era compatible con una hipnosis en lugar de la anestesia general, porque yo no lo sabía, pero el 20% de la población activa en el mundo no puede ser sometida a hipnosis general, a hipnosis, y por lo tanto le hicieron este específico trabajo de hipnosis y le preguntaron de encontrar un espacio de calma, de tranquilidad, donde poderse poner para relajarse y todos. Y él, que era desde joven campesino, decidió encontrar como refugio mental las campañas donde él trabajaba. Y durante toda la operación, Tonito, ese señor habló de jitomates increíbles. Entonces yo pienso que si un doctor, con todo respeto, pero un simple doctor de un hospital de Italia puede llegar a algo como esto, imagínate servicios secretos, trabajos de estados profundos, no es conspiración, es ciencia, que pueda lograr en una mente estable que vive dentro de la dark web y que tienes problemas, cómo se puede manipular esa mente y cómo se puede llevar a que actúe como un asesino o como un terrorista, como ha pasado ayer en los días pasados en las pirámides de la Luna. No es conspiración, son hipótesis basadas sobre elementos científicos, históricos. Así trabajan ciertas gentes, sabemos, dentro de las mentes de las personas para conllevar situaciones de este tipo. Lo hemos visto con la isla de Noruega, el asesinato de Besnik, cuando masacró el señor que habló desde las pirámides de la Luna, habló con un mensaje, leyó un manifiesto que podemos definir político, por supuesto, de racismo, de identidad, de suprematismo, pero para crear y generar miedo a un mes
aproximadamente a un mes de los mundiales que hay en México, claramente para golpear la economía y el turismo en México. Pero esto no es un mensaje que va en general hacia el turismo o hacia la población mexicana. No, ese terrorismo lo ha vivido México con la guerra sucia, con la supuesta guerra contra el narcotráfico por parte de décadas de gobierno puistas. Los mexicanos no tienen miedo a una situación de este tipo. Esto es un mensaje a la cuarta transformación, a ciertos movimientos y corrientes que hay patrióticas dentro de México que resisten frente a esta lucha dual que hay entre un neofascismo neoliberal y un Estado profundo que hay en Estados Unidos y en el occidente colectivo y en la Unión Europea. Por lo tanto, es importante investigar y es importante seguir en la sospecha y en una hipótesis que no es conspirativa, sino que es basada sobre la verdad histórica. Estamos en una crisis de las relaciones de producciones y de las fuerzas productivas y se necesita, en medio de estos claroscuros gramscianos, Toño, frente a algo que está muriendo, justamente esta globalización fascista y neoliberal, y algo que está naciendo, estos polos multilaterales donde la soberanía se está repensando no como un concepto abstracto, sino desde los pueblos y las naciones en luchas históricas en contra de estos imperios del mal, querido Toño. Pues qué interesante, aparte esta historia del médico, bueno, qué fuerte. Por cierto, los jitomates son originarios de México y es algo que nos une profundamente con Italia. Los jitomates, ¿no? En cuanto a la cocina. Yo muy feliz, como siempre, de tenerte aquí, Alessandro. Quiero agradecerte que enriquezcas este espacio con tan sesudos e importantes análisis. Y te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente te busque por allá, te lea en otras plataformas. Hay mucha interacción en estos momentos. Ay, Toño, gracias por brindarme esta oportunidad siempre de poder hablar a través de tu canal, llevar la voz, mi punto de vista, con todos los que nos escuchan desde México y por supuesto desde lo que es Estados Unidos. Y bueno, ¿dónde me pueden seguir? Por supuesto en X, El Brigantero, todo junto, en minúsculo, ahí me encuentran, donde yo publico todos mis trabajos, comentaba en otros espacios que estoy trabajando mucho sobre un catálogo de libros que espero encontrar unas casas editoriales que me puedan publicar estos libros. Son 20 libros, Toño, que son básicamente todo el trabajo de mi vida de estos últimos 30 años, donde he analizado todo lo que siempre venimos hablando tú y yo, pero siempre desde una perspectiva histórica, filosófica, geopolítica, desde un marco para contrastar esta guerra cognitiva. No es redundancia, no me estoy poniendo como un doctor, pero yo hablo no desde una perspectiva conspiranoica, sino que es mis estudios como historiador y como doctor en teoría crítica y psicoanálisis, como también como licenciado y maestro en historia por la Universidad de los Estudios de Milano. En ese sentido, yo tengo mucho material sobre la estrategia de la atención, por eso que yo hablo en este sentido y estoy seguro de lo que estoy diciendo, porque hablo a través de la verdad histórica, que no es aquella y supuesta mal llamada contrahegemonía cultural o posthegemonía y posverdad que vemos hoy en auge desde los discursos mediáticos. Así que vamos a seguir batallando. Gracias por este espacio, El Brigantero en X, y con mucho gusto es un honor estar contigo, Toñito. Un abrazo, como se hace entre hermanos. Como se hace entre hermanos, y pues yo le agradezco al historiador, escritor, analista político, pero sobre todo amigo, al doctor Alessandro Pagani aquí con Toño Ruiz. Muchas gracias, Alessandro. Nos vemos a la próxima. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.